Vamos a hablar ahora sobre un tema judicial que tiene connotaciones políticas y lo vamos a hacer con la señora Jenny Vilca Toma, que muchos recordamos como miembro del Congreso de la República, pero que se desempeña ahora como abogada y en concreto abogada del señor Eddie Villarroel. Es un testigo muy importante en una investigación que se hace sobre Vladimir Cerrón, el señor Guillermo Bermejo y el señor Guido Bellido, nada menos que por vínculos eventuales de estas tres personas con el señor Quispe Palomino, que como sabemos es uno de los más crueles jefes de guerra del narcoterrorismo en el Braem. Y resulta que el testigo que podía hablar sobre estas cosas de manera calificada y que está colaborando con la justicia ha sido objeto de presiones en una sauna por parte de algunos enviados de los investigados. Señora Jenny Vilca Toma, buenos días y bienvenida a RPP. Muchas gracias, señor Fernando, Carlos y Mónica, muy buenos días. Buenos días. Díganos, por favor, ¿cuál es la relevancia en esta investigación que se hace sobre los dirigentes de Perú Libre de su patrocinado Eddie Villarroel? ¿Qué puede saber él y qué pretenden algunos que no diga? La información que tiene el señor Villarroel es de alta calidad y muy grave en su contenido, pues revela no solamente las vinculaciones que podrían existir con el partido de gobierno y los Quispe Palomino, y también sobre las incursiones que se cuestionan al señor Vladimir Cerrón, Guido Bellido y el señor Alex Pimentel, que ahora se ha conocido, ha sido asesinado, y al señor Bermejo. La información que tiene el señor Villarroel ha sido obtenida cuando él incursionó a los campamentos de los Quispe Palomino, logró tener contacto directo con el camarada José, el líder de los Quispe Palomino, pero su actuación en aquel momento fue bajo el procedimiento especial de agente especial. Es decir, ¿era un agente encubierto, infiltrado? Su participación sí fue autorizada por un representante del Ministerio Público y fue vigilada por oficiales de control que permanentemente iban recibiendo la información que el señor Villarroel iba brindando de manera paralela a sus incursiones. Y es en esas incursiones en las cuales, con un contacto directo con el camarada José, con la camarada Vilma y varios mandos medios de este grupo terrorista, el militarizado Partido Comunista del Perú, es que logra tener información valiosa. El Ministerio Público, a raíz de una entrevista que él brinda en un medio de comunicación para aclarar que él no era terrorista, sino más bien que había actuado como un agente especial, da lugar a que la fiscal Eneida Aguilar inicie una investigación contra el señor Vladimir Cerrón, contra el señor Guillermo Bermejo, contra el señor Guido Bellido, que en ese momento ejercía el cargo de premier, y contra el señor, contra una persona más que hoy se dice que ha fallecido, Alex Pimentel. Asesinado, ¿no? Asesinado, sí. Lo que se ha sabido es que él ha sido asesinado en las mismas circunstancias que hay una orden de aniquilamiento también hoy en contra del señor Eddie Villarroel, sino que nosotros estamos tratando de protegerlo de todas las formas para que no lleguen a él. Y lo que es muy grave es que en medio de todas estas investigaciones del acto de obstaculización que nosotros hemos llegado a corroborar en el sauna, en medio de todas esas noticias se ha conocido y la confirmación del asesinato del señor. Doctora Vilca Toma. Tiene información valiosa también. Doctora, justamente quería preguntarle sobre esta reunión entre el señor John Benítez, abogado del Partido de Gobierno Perú Libre, y el señor Villarroel. ¿Cuál fue el tenor de esta conversación? ¿Qué se trató allí? ¿Hubo un intento de chantaje, ofrecimiento económico para que él no declare, o lo amenazaron? ¿Cuál fue el tenor de esa conversación, de esa reunión? Desde el inicio de esta investigación, el señor Villarroel ha recibido no solamente amenazas, ha recibido mensajes, ha recibido la influencia de personas cercanas, porque el señor Villarroel se desarrollaba dentro del entorno de Perú Libre, ¿ya?, para que él no asista a declarar tanto al juicio oral de Guillermo Bermejo, donde todos públicamente vimos que él se negó a declarar, y que no acuda a declarar a la investigación 33-2021 que tiene a cargo la fiscal Eneida contra Bermejo, Bellido y Cerrón. ¿Tiene, además de los dichos, cómo demostrarlo, señora Vilca Toma? Es decir, ¿tiene información en chats? ¿Tiene alguna cosa que se pueda demostrar? Sí.
tenemos nombres de personas, números telefónicos, lugares donde se han dado esa serie de reuniones donde de 1000 formas intentaron que él no acuda a declarar, y él no acudió a declarar porque él se encontraba en una situación de enfrentar un gobierno por un lado todopoderoso, a los terroristas por otro lado, y en su momento cuando no tenía protección, porque él pedía protección a gritos para poder declarar, en ese momento él tuvo que encontrar 1000 formas para poder hacerles creer a ellos en un primer momento que no iba a declarar, pero las presiones continuaron, hicieron que falte a una declaración, hicieron que falte a otra declaración, y cuando ya prácticamente se había dado la tercera oportunidad y ya se le iba a dar una orden de apercibimiento como una orden de grado fuerza para llevarlo, es que lo citan el abogado Benítez Tangoa, sí, abogado que ha participado en la diligencia de allanamiento en el caso del fiscal Richard Rojas cuando incautó la computadora de Vladimir Cerrón. Este abogado lo cita en este sauna para comprar su testimonio con dinero. ¿Cuánto le ofreció el señor Benítez? El señor Benítez, cuando estaban en el sauna, le decía: ¿cuánto quieres? Dilo ahorita, en este momento, porque lo que querían era sacarlo del país con un asilo político a Venezuela, a él y a toda su familia. Ok, ahora, ¿su patrocinado va a mantener su decisión de negarse a declarar? ¿Perdón? Su patrocinado, el señor Villarroel, ¿se va a mantener en su posición? Porque el día 15 de septiembre él se negó a declarar. ¿Él va a continuar con esa decisión? Él, cuando no acudió a declarar, fue porque estaba bajo estos actos de presión. Claro. Él, a la fecha, ha cumplido ya con su deber de concurrir a las autoridades, e incluso en el juicio del señor Bermejo, también yo ya me he comunicado con el fiscal superior Quiroz para comunicarle en forma reiterada de que recoja la versión, porque ya hemos entrado en una etapa de protección muy difícil, pero que tampoco es una garantía porque el gobierno es el que maneja toda la información. Estamos a la espera que este fiscal también nos cite a declarar el juicio oral, porque la información... El gobierno maneja la información a través de las fiscalías, se está diciendo, porque es la fiscalía la que recoge la información, ¿no? Nosotros estamos cuestionando desde el principio el nombramiento del señor Barranzuela. El señor Barranzuela ha integrado la defensa con el señor Noblecilla, quien en una segunda oportunidad, cuando fue citado el señor Villarroel para brindar su declaración, fue amenazado en presencia de la Fiscalía, de la Procuraduría. Se suscitó ahí un enfrentamiento muy fuerte que no se pudo incluso controlar por parte de la Fiscalía. Entonces, el gobierno tiene en este momento un interés claro de lograr impunidad. El señor Barranzuela ha tenido una vez... Ya Barranzuela ya no es ministro y ahora es el señor Guillén, que ha sido fiscal y ha tenido, digamos, una trayectoria importante. Entonces, imaginamos que él puede garantizar un mínimo de neutralidad en esto, ¿no? Por supuesto que sí. El señor Avelino Guillén ha cumplido el cargo de jefe supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, y yo he trabajado en esa época en el sistema de control interno y conozco sus decisiones de lucha contra la impunidad. ¿Y tiene confianza usted en él, en su independencia y en su criterio profesional? Sí, yo tengo confianza, sobre todo porque pese a que sí cuestiono haber sido nombrado por el señor Pedro Castillo en circunstancias en las que este gobierno necesita gozar de impunidad, considero que debe de imponerse en el doctor Avelino Guillén su trayectoria, su experiencia como fiscal, como representante de la legalidad, porque yo personalmente he sido testigo de varias resoluciones de abstención de fiscales que se firmaron. Señora Vilcatoma, el tiempo corre, quería preguntarle, todo el papel que está jugando su patrocinado procede de unas declaraciones que formuló el 21 de mayo pasado nuestra colega señora Leiva, en la que hizo afirmaciones sobre vínculos de Vladimir Cerrón, Bellido y Bermejo y el asesinado Pimentel, que aparecen además en ese programa vestidos con uniforme militar y policial el 21 de mayo, vínculos con el señor Quispe Palomino. ¿Hay evidencia sobre este vínculo? Toda esa información ya se encuentra en manos de la representante del Ministerio Público. Esa investigación tiene carácter de reservado. Nosotros esclarecemos hoy en relación a que el diario El Comercio hizo un trabajo de investigación y ha dado a conocer este hecho grave del acto de obstaculización al pretender comprar la versión de mi patrocinado, hecho que se va a ver corroborado porque existen videos que prueban ese encuentro. Nosotros estamos ya a la espera de toda la convocatoria del representante del Ministerio Público, pues el señor Villarroel ha cumplido con su deber de acudir ante el llamado de la justicia. Lo más grave, adicionalmente de los vínculos que se puedan probar entre el militarizado Partido Comunista
integrado por los Quispe Palomino y Perú Libre, es que ha existido un esquema de financiar partidos políticos a todo nivel, distrital, regional, local, para poder llegar al poder. Y esa es la información vital que ha dado... Lo que nos está diciendo es financiarlo con dinero del narcotráfico. Bueno, los terroristas por sí mismos no tienen dinero. Así en el BRAIN lo que ha existido es la verificación de simbiosis narcotráfico-terrorismo a cargo de la fiscal Mary Susunaga Silva, quien, como encargada por parte de la Fiscalía de la Nación en aquel entonces por la doctora Gladys Echaíz, trabajó 8 años en el BRAIN y pudo verificar, corroborar con escuchas telefónicas, con un banco de voces, con elementos de convicción que en el BRAIN existe narcotráfico y terrorismo en simbiosis. Entonces la pregunta es, ¿ese dinero obtenido producto del narcoterrorismo ha ido a parar no solamente a implementar armas, equipos, tecnología, sino ha ido a implementar y a financiar partidos políticos, porque los Quispe Palomino continuaron con esa intención, esa lucha ideológica y política para llegar al gobierno? Doctora Vilca Toma, muy concreto, por favor, otro tema. Usted ha promovido acción judicial, un amparo, si no me equivoco, para la nulidad de las elecciones. Se ha admitido hace poco otro, ¿no?, de 2 ciudadanos. ¿Cómo marcha este proceso, por favor? El juez Torres Tasso ha admitido la demanda de amparo del señor Luis Hidalgo, a quien hoy está siendo amenazado, y pido al doctor Abelino Guillén adopte las acciones para poder protegerlo. Ha admitido esta demanda que pide la nulidad de las elecciones, y lo más importante que ha hecho este juez es señalar una audiencia donde ya hemos sido escuchados, donde nuestros alegatos han sido expuestos y donde ni la OMPE ni el Jurado Nacional de Elecciones ha podido explicar por qué inscribió una lista incompleta transgrediendo el artículo 111 y 115 de la Constitución Política del país. Entonces, haciendo un control difuso de lo que significa aplicar un reglamento o la Constitución, el juez Torres Tasso nos debería dar la razón. Y en caso no fuera así, nosotros tenemos habilitado el camino hasta el Tribunal Constitucional, pues este cuestionamiento que estamos haciendo no tiene forma en cómo justificarlo y estaría o constituiría un claro acto de vulneración en observancia de la Constitución, y es la vía de amparo la que nos habilita hacer este Tomamos nota entonces de que está desplegando su actividad como abogado en esos temas. Muchísimas gracias por su presencia y sus explicaciones, señora Jenny Vilca Toma, abogada defensora del testigo Villarroel en el caso que se sigue a Vladimir Cerrón y otros dirigentes de Perú Libre. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa a anunciantes de RPP y regresamos a Ampliación de Noticias.